en este momento en discusión, la ley y el proyecto de reforma universitaria. Patricia. Congresista Moral, tal vez una de las preocupaciones que se presentan en este proyecto de ley es que usted nombra varias entidades, independientemente de la Asamblea Nacional de Rectores, que no han hecho su trabajo y que no funcionan. Y para eso se crea una superintendencia que también es un ente que viene de este propio Estado y que vamos a crear más instituciones para hacer el trabajo que otras instituciones no hacen bien. Es una salida que con justa razón preocupa a la población, porque es más plata, más burocracia, más impuestos. Aparentemente se pudiera tener razón esa posición si tuviéramos realmente instituciones. El problema está en que la SUNAP no tiene gente especializada para poder analizar un programa de reinversión de este tipo académico o de investigación. Entonces, ¿quién lo hace? No lo hace nadie. Entonces, a la SUNAP solamente le interesa cuánto paga de impuestos, como ha pasado con los salarios, nos da el monto total que deben pagar de impuestos y esa relación no la dan. Pero no le interesa si se reinvirtieron o no los excedentes. Y la prueba está que nunca se ha hecho. En ninguna universidad asociativa privada sin fines de lucro se ha hecho simplemente se presenta a la universidad su plan de reinversión, se lo acepta como está, pero como no tiene personal especializado en la parte académica, de excelencia académica, de infraestructura académica, etcétera, ahí lo dejan y lo revisan. El problema... Entonces, ¿cómo exigir a una entidad como la SUNAP preocupada por otras cosas más para ellos más importantes que esa rama de la educación? Congresista, el problema es que se crean estas instituciones y al igual que Ricardo, creo que la línea es la correcta. No sé si los detalles, que todo eso también servirá el debate en el Congreso. Por supuesto. Se crean estas instituciones alegando que hay conflicto de intereses, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de Rectores, en la medida en que son juez y parte de lo que tienen que verificar. Pero todo este personal especializado que formaría la superintendencia sale también del mundo académico. Y son también personas que van a haber tenido, además, probablemente vínculo largo y administrativo con varias universidades. Si no, no sé de dónde los va a sacar. Sí, le pongo el caso de lo que estamos haciendo con la Garcilaso, que acabamos de pedir un apremio. Y nos encontramos que la jueza es profesora de la Universidad Garcilaso. Entonces, claro, es normal, eso es normal. Nos encontramos con esos casos. Pero el caso de la Contraloría, las universidades públicas tienen una oficina de control interno. ¿Quién contrata y quién le paga al jefe de la oficina de control interno de la Contraloría? El mismo rector. Entonces, todas esas cosas se distorsionan y no se cumplen sus funciones. La ANR viola mucho más la autonomía que cualquier otra entidad. Cuando la Asamblea Nacional de Rectores nombra una comisión interventora de reorganización en la universidad, está violando su autonomía. Pero los rectores también, los rectores de la universidad pública no dan cuenta, por ejemplo, de las construcciones que se van a hacer, ni a la comunidad universitaria, y hacen lo que quieren realmente. Entonces, evidentemente, siempre hay esos riesgos que tú mencionas. Pero también, ¿sabe por qué pasa esto? Por la calidad de las personas, desgraciadamente, en un país tan desinstitucionalizado como el nuestro. Bueno, pero ahí viene pues el tema, justamente. Claro, justamente de ahí viene la duda. Veamos, digamos, con un poquito más de mirada, porque si no estamos ahí permanentemente en el problema y no salimos de él. Por eso insisto en que hay que encontrar una salida y una conciliación, porque finalmente una reforma de esta índole toma su tiempo, no es algo que pueda resolverse de inmediato. Y hay un aspecto que en el que sí conviene, usted ha estado citando algunos ejemplos, sobre todo el de Chile, sí conviene tener presente, es decir, ¿por qué se ha desarrollado el sistema privado universitario? Yo recuerdo el debate cuando se genera la Universidad Católica, en que la reacción primera era de San Marcos diciendo, pero no puede ser, la universidad tiene que ser estatal. Si en general el Estado está preocupado, como debiera estarlo, por la calidad y superioridad de la educación universitaria, debiera fortalecer, para comenzar, sus propias instituciones. Por supuesto. San Marcos, más toda la cantidad de universidades que también se han generado en provincias. Eso no ha ocurrido. Ni siquiera hay una supervisión estricta con respecto a aquellas universidades en las que efectivamente el Estado peruano tiene particular presencia. Eso es un primer aspecto. Y un segundo aspecto es también reconocer que en efecto hay universidades que toman esto simplemente como un negocio y otras que son incluso corporativas, que tienen que ver con instituciones fundamentales como es el empresariado, como es de hecho la Universidad Católica de un nivel académico fuera de discusión, en los que los intereses fundamentales de la sociedad hacen que esa universidad sea superior. Hay otras que evidentemente
tendrían que desaparecer. Porque hacen las cosas bien. Pero dejémosla que desaparezcan por la ausencia de necesidades. Y para eso hay que crecer en el sistema público. Totalmente de acuerdo, don Raúl. Fíjese, en el proyecto se consideran 10 universidades públicas piloto de la modernización educativa universitaria, que van a ser centro de influencia de calidad regional. Por ejemplo, y se ha escogido en Lima, por orden de antigüedad de aparición en el Perú, San Marcos, en 10 años debe convertirse en universidades top. La UNI, la agraria, en el norte la de Trujillo, que fue creada en 1825 por Bolívar, la de Piura, toda esa zona del norte estaría influenciada por esas universidades. En el sur, la Universidad de San Agustín de Arequipa. En el Cusco, la Antonio Abad del Cusco, que es del año 1692. Así es. La del Altiplano, que es del año 1856. Esas universidades deben convertirse en universidades top. La San Cristóbal de Huamanga, que desgraciadamente ayer ha sido tomada por gente del Movadef, que lo avisé yo la semana pasada, que es del año 1647. Bueno, y la de la Amazonía, eso conviene que se sepa, porque en realidad el debate se ha centrado sobre los intereses exclusivamente de aquellas universidades privadas que no son las que más pitean. No, la privada se le está dejando toda la libertad, don Raúl. Aquel problema es que tenemos que poner, como dice usted, universidades públicas de gran calidad que compitan con la universidad privada. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile concretamente? Porque en Chile se favoreció la universidad privada y asociativa sin fines de lucro. Así, pero no ahora se está retornando nuevamente a reforzar el modelo. Pero ya usted tiene el CRUZ, que se llama ya en Chile, que forman 16 universidades entre públicas y asociativas privadas sin fines de lucro, que son las más prestigiadas, los que comandan, y todos son los niveles referenciales. Acá queremos ser que San Marcos tenga su instituto de investigación, que San Marcos tenga su propio hospital, que San Marcos sea realmente como apareció antes que Harvard. Bueno, una última pregunta que le hago yo para continuar en el debate. En el Congreso, en realidad, si este planteamiento fuera así tan razonable, deberíamos tener una mayor concordancia por parte de los legisladores. Sí. Porque si no, desde el punto de vista del público en general, uno tiene la impresión de que el debate se está moviendo sobre intereses muy específicos. Yo represento a tal universidad, soy amigo de tal rector, prefiero tal o cual centro universitario, ¿no es cierto? ¿Hay en eso una más o menos capacidad de renunciar a intereses personales o faccionales? ¿O en realidad estamos en un campo de agramante? Eso es lo que yo pido, ¿no? Porque evidentemente nadie prohíbe que un congresista, por ejemplo, tenga universidades privadas, sea dueño de una universidad. Los hay. Y nosotros escuchamos sus planteamientos. Y por eso le digo, hay un capítulo dedicado a la universidad privada, que ha sido con universidades privadas de prestigio, que se ha elaborado ese texto para poder lograr tener consenso. ¿Qué es lo que no quiere? La supervisión de calidad. Porque si nosotros decimos que hay una universidad privada, asociativa privada sin fines de lucro, por ejemplo, y que cobra $18,000 anuales, lo mínimo que podemos exigirle es que garantice la calidad de sus egresados, la calidad educativa, y que por lo menos se ranquee. Está bien, tú puedes lucrar. El lucro está permitido en nuestro país. En una economía social de mercado. ¿De eso no se encarga acaso el padre de familia? El padre de familia, con buena intención, como usted ha visto en Iquitos, manda a su hijo a una universidad privada porque es mejor que la pública según él, y al final sale de esa universidad, nadie le da trabajo, nadie reconoce los estudios, como en este momento está pasando, que el grupo de estudiantes van a nosotros a decir que su título no ha sido reconocido. Y no es reconocido porque simplemente se trata a la educación como si fuera un cliente comercial al estudiante. Congresista, nada más. Varias preguntas. ¿Qué nivel de consenso ha logrado este proyecto de ley dentro de los congresistas? ¿Cuál es su tanteo, más o menos? ¿Va a pasar? Bueno, yo creo de que tenemos los votos suficientes como para que esta ley se apruebe con mayoría simple. Tenemos los votos, pienso yo, de Gana Perú. Tenemos los votos de Perú Posible. Unidad Regional probablemente también se asocia a esta posición, igualmente Acción Popular, que tiene una posición, evidentemente hay un proyecto en minoría presentado por el Congreso. Hay dos proyectos en minoría. Por el congresista Johnny Lescano, que es una posición más radical, que él pide que desaparezca la universidad privada. Y es ilógico. ¿Por qué? Porque imagínese usted que tomamos una decisión de esta naturaleza. No, es imposible. 500,000 alumnos quedarían fuera del sistema. Eso es imposible. ¿Qué hace el Estado?
Y esas posiciones maximalistas también creo que debemos eliminar. Lograr el equilibrio es lo más sensato. Y esto en el Pleno se puede llegar a posiciones más conciliadas. ¿Se va a discutir hoy día, congresista? Que esté en la agenda no significa, para nosotros ha sido un logro romper los lobbies que no querían que entre en agenda. Pero por eso mismo le digo, hay acuerdo de los representantes, de los ceros de bancada que se van a reunir a ver de lo que esté en agenda, qué se discute para que eso ingrese o no. Ya ingresó a la agenda y eso debe haber sido acuerdo de voceros. Ahora, hay prioridad en algunos proyectos y hay la presentación también del ministro Mayorga y ojalá nosotros estamos preparados para el debate, pero también sabemos cuál es cómo funciona la burocracia dentro del Congreso. Entonces esperemos que ojalá lo prioricen, porque estamos también haciendo cola de otros proyectos que ya están listados hace más tiempo, ¿no? De acuerdo. Una pregunta de repente rara. ¿Por qué esta entidad para la educación superior y no para la educación básica, si es que también hay un afán lucrativo en la educación en colegios, o eso es lo que viene? También hay colegios que enseñan pésimo en cualquier condición, cobran un montón de plata. Es el mismo fenómeno, se está repitiendo. Se está repitiendo en toda la sociedad peruana, ocurre en tránsito, en minería, en todos sitios. No, pero estamos hablando de educación. Entonces, educación. El decreto legislativo 882 protege la inversión privada de los colegios. Eso no se toca para nada. ¿Por qué? Pero que esto depende, prácticamente tiene un organismo que depende del Ministerio de Educación. Acá se han opuesto, por ejemplo, que se cree un ministerio. Si se hubiera creado el Viceministerio de Educación Superior, se hubiera eliminado todo esto, como lo tiene Francia. Francia maneja todo esto con su ministerio. Brasil maneja esto con un ministerio y dentro de ese ministerio una superintendencia. Pero lo ha manejado bien. Entonces, el tema de la educación básica regular, tanto pública como privada, es lo que más se ha preocupado el Ministerio de Educación. Y yo quiero hacer acá mención a lo que dice don Raúl. Perdón, pero los problemas de educación básica privada se resuelven en Indecopi, no en el ministerio. Si usted tiene una queja con respecto a un colegio, lo manda en Indecopi. Sí, también, pero el Estado tiene la obligación, según el artículo 16, de garantizar la calidad educativa en general. Sí. Entonces, por eso que él tiene un organismo que se llama IPEVA dentro del CINEASE. Con sus soluciones a la peruana, digamos. Claro, el Estado, lo que decía don Raúl, el Estado se ha despreocupado permanentemente de la educación universitaria. Entonces, basada en la autonomía, ha dicho, yo no me meto que la universidad haga lo que desee, porque basado en la autonomía, ustedes generen sus propios recursos, y así hay muchas. La UNI se genera más del 75% de sus recursos para funcionar. Es decir, el Estado se ha despreocupado generalmente de la universidad y dice, pues, como son autónomas, hagan lo que deseen. Y creo que esa ha sido la peor política que se podría haber hecho. Entonces hay universidades que tienen 32 empresas. Hay universidades que manejan más de 100 escuelas de posgrado y que son sus recursos propios. Son importantes los recursos propios. Sin embargo, la universidad el año pasado solamente ha gastado el 36% de su presupuesto. Pero no es cuestión de recursos tampoco, sino es cuestión de una buena gestión de calidad educativa. Bueno, son varias las ocasiones en que hemos estado conversando, don Daniel Mora, y continuaremos sin duda conforme se avanza en el debate, pero lo importante sin duda también es que sepamos ponernos de acuerdo, encontremos una fórmula conciliatoria y equilibrada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Raúl, gracias a ustedes. Son las 8:31 de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego estaremos con el presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, el doctor José Dextre.